Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Así entonces llegamos a nuestra primera estación del día de hoy, que es Doctrina Profunda. ¿Qué tendremos el día de hoy? Como dijimos, vamos a estar viendo acerca de la misma palabra doctrina. Asumimos desde un principio que las personas saben lo que es una doctrina, pero quizás tienen alguna idea, no exactamente a lo que se refiere a la Escritura, las características y todos los mandamientos derivados de la doctrina, o las situaciones que se derivan de la doctrina. Vamos a tomar como pequeño punto de partida un audio de un video que nos envió un amigo acerca de una mujer que, bueno, ya es muy conocida por falsa profeta, pero que de todas maneras viene al caso para ver qué es lo que algunos falsos profetas enseñan y nosotros y qué es lo que ellos creen por doctrina, y nosotros desde ahí comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. En este caso la tenemos a Ana Méndez hablando de doctrina, que dice lo siguiente. La iglesia se dedica a indoctrinar. Jesús jamás nos llamó a indoctrinar. Jamás dijo, id, indoctrinad. ¿Qué es indoctrinar? Te voy a enseñar todo lo que yo sé para que pienses exactamente lo que yo pienso y no te puedes salir de este cuadrito, porque esto es lo que yo pienso, y si te sales del cuadrito te vas al infierno, porque esto es lo que pensamos en esta casa. Y le decimos a la gente, te invitamos a tener una relación personal con Jesús. Bueno, ahí comienza ella diciendo que indoctrinar, dice ella, lo que pasa que es un término más bien inventado, alguna compresión de palabras de inglés, pero la palabra es adoctrinar. Ella dice que adoctrinar es esto, ¿no? Se dedica a indoctrinar. Es decirle a la Jesús gente... jamás nos llamó a indoctrinar. Bueno, dice que Jesús jamás no... dijo, id, indoctrinad. ¿Qué es indoctrinar? Te voy a enseñar todo lo que yo sé para que pienses exactamente lo que yo pienso y no te puedes salir de este cuadrito. Bueno, piensa todo lo que yo pienso, no te puedes salir del cuadrito, y Jesús no mandó nunca a hacer esto. Vamos a ir a la Biblia porque la verdad que lo que un ser humano nos diga referente a una temática nos importa poco. No estaríamos perdiendo el tiempo ninguno de nosotros. Ustedes como oyentes, ni siquiera yo en este lugar para escuchar pensamientos de hombres, nos dedicaríamos a otras cosas más provechosas en el tiempo, si fuese solamente escuchar el pensamiento de un hombre. En ese caso de una mujer, obviamente. Bueno, primero, el Señor nos manda a ser discípulos. El discípulo tiene que aprender una enseñanza. La enseñanza no puede estar descolgada del aire, o de que hoy me parece que tenemos que aprender que las piedras nos hablan porque yo tuve una experiencia sobrenatural cuando venía, escuché una voz que salía de aquella roca grande y algo que me dijo que me eche a dormir ahí debajo porque me iba a cansar en el camino, pongamos. Entonces no podemos enseñarle eso a los discípulos. La Escritura, el Señor nos manda a predicar y a ser discípulos, es decir, enseñarle a la gente una forma de buscar a Dios y enseñarle a la gente la voluntad de Dios. ¿Cómo le podemos enseñar a la gente la voluntad de Dios? A través de la doctrina. Ahora vamos a ver lo que es doctrina. Doctrina no es el pensamiento de un hombre, eso es totalmente equivocado. Doctrina no es el pensamiento de lo que a mí se me ocurre, o de lo que anoche dormí, soñé, o experimenté, o me picaba la cabeza en la parte del costado, por lo cual cuando me pica el costado de la cabeza significa que mañana voy a recibir una bendición, o van a haber luchas espirituales. Eso es payasada, pavada, sectas, misticismo, ocultismo, agorería, cosas que no pertenecen en absoluto al cristianismo. Nada de eso pertenece al cristianismo. Adoctrinar
o doctrina es la base del cristianismo. Sin doctrina no hay cristianismo, sin doctrina no hay islam, sin doctrina no hay absolutamente ninguna creencia, ni siquiera religiosa, ni siquiera política, ni siquiera filosófica, nada de esto, porque hay cuestiones que son intangibles, es decir, hay cuestiones que yo no las puedo tocar. Yo puedo enseñar 2 más 2, y solamente teniendo 2 más 2 naranjas, peras, piedras, lunas, lo que sea, es algo comprobable, aun cuando las matemáticas es una cuestión abstracta, pero es comprobable porque la puedo hacer con objetos, puedo contar montañas, ríos, peces, lo que yo quiera, y la matemática me es útil para todo. No hay lugar a lo subjetivo, es decir, no hay lugar al pensamiento de uno o de otro. Uno dice, no, 2 más 2 a mí me parece que es 5. Me parece que 2 más 2 le gana a 10 más 10. Nadie puede salir a decir algo así. 2 más 2 es 4 y lo va a hacer siempre. Y 2 más 2 no le gana a 10 más 10. 10 más 10 es 20, 2 más 2 es 4, es obvio. Entonces, no hay lugar a cuestiones subjetivas ni de pensamientos particulares. Las matemáticas, si bien es una cuestión abstracta, es fácilmente comprobable y útil para tomar medidas, cálculos, etc. Teorías y demás. Si uno sale de la cuestión que, aunque sea abstracta, es comprobable, entra a la biología, es lo mismo. Las cuestiones de la biología las podemos analizar, ponerlas a prueba, clasificarlas, etcétera. No hay lugar a lo subjetivo ni al pensamiento particular. A ver, una foca nada y no vuela. Nadie puede venir a decir que como ve que tiene aletas, él supone que cuando no las vemos a las focas vuelan. Fácilmente la vamos a observar a las focas durante 20 años y las focas no volaron nunca, por lo cual, aunque tienen esas aletas y parece que podrían volar, no vuelan, son más pesadas, no andan en el aire, etcétera. Entonces no hay lugar a subjetividades tampoco en las ciencias naturales. Y así podemos ir en varios ámbitos del conocimiento donde no hay lugar a subjetividades. La luna es redonda y está ahí, pueden comprarse un telescopio barato, usado, una vez que lo comprueban lo venden para que dejen de andar fantaseando y toda esa ignorancia de que la Tierra es plana, de que la Luna es plana, de que la Luna es un plasma y todas esas cuestiones que lo único que hacen es maldecir a sus hijos y a la gente que los escucha. Pero hay otros campos, sacando todos estos, hay otros campos donde uno va a transferir ideas, pensamientos, conceptos de la vida, de felicidad, de qué cosas están permitidas, la moralidad, por qué matar a una persona está bien o por qué no está bien. Entonces ya entramos en cuestiones que son más bien subjetivas. Uno puede decir, bueno, pero a vos te parece que es un daño, yo lo maté porque estaba sufriendo. Entonces, en estas cuestiones subjetivas se tienen que ir usando ciertas normas. Cuando uno comprueba, después de mucho elaborar, uno comprueba que lo mejor es no matar a una persona por más que está sufriendo y buscar a ver la solución hasta el último momento. Entonces, entre tantas cuestiones morales, lo mismo, uno ve que es lo mejor. Por eso la moralidad trata de ser arrebatada por un pensamiento de izquierda o pseudo progresista, que lo único que hace es degenerar a las generaciones jóvenes. Ellos no quieren que habilites ciertas charlas, sino ellos quieren que los niños ya nazcan homosexuales y lesbianas prácticamente desde el vientre de su madre. Entonces esto ya es otra cuestión que va a ir más allá, nos va a sacar de tema, por lo cual lo vamos a dejar ahí. En cualquier otro comunicación de ideas, en cualquier otra comunicación de ideas, se necesita establecer la idea. Porque si no, vos le decís a una persona un pensamiento y esa persona lo va cambiando en el transcurso del tiempo. Entonces lo que empezó como una idea terminó transformándose como a mí hago lo que a mí se me dé la gana. Para eso se arman doctrinas, enseñanzas rígidas, que deben ser respetadas. ¿Por qué? Porque se supone que le hicieron bien a la sociedad o a un grupo determinado en un momento y se calcula que si alguien las cambia, les va a hacer mal. Y así están las doctrinas políticas, filosóficas, etcétera. Cuestiones que son muy subjetivas, pero que dicen una vez establecidas, ya las pensamos, las elaboramos, las comprobamos y vemos que no hay que cambiarlas. Sacamos de lado todo eso de vuelta, otra cosa más, y vamos a Dios. Entonces lo de Dios son ideas. Ideas, su pensamiento reflejado a la humanidad. Ya los políticos te reflejan su pensamiento, te escriben un libro y te dicen estudiate esto de memoria y repetirlo en cada discurso que vas a hacer, porque la doctrina socialista, la doctrina progresista, la doctrina
de derecha, de izquierda, del centro, etcétera, la estudian, la enseñan y demás. Siempre, cuando hay cuestiones donde pueda interferir o se permita intervenir la subjetividad, es decir, lo que cada uno piensa, se trata de meter cada uno su propia enseñanza, ¿no? Profesores en la universidad que son más de izquierda o de derecha tratan de meter siempre, aun cuando la enseñanza es una materia, estén estudiando materias duras o materias que no dan lugar a subjetividades o a pensamientos personales, ellos tratan de meter siempre una cuña ahí de sus ideas. Somos seres humanos y lamentablemente siempre estamos hablando desde una posición. El que nació en la riqueza habla desde la riqueza, el que nació desde la pobreza desde la pobreza, el que nació en un país desde ese país, el que nació en un entorno desde su entorno, etcétera, o instruido por tal o por cual línea de pensamiento o instrucción intelectual. Entonces, dicha esta introducción un poquito larga, pero yo sé que a veces hay gente que le cuesta y trato de enseñarle con manzanas. Dios tiene que reflejar su pensamiento, ya no nos importa los de los hombres, nada, el pensamiento de Dios para los hombres. Dios dice, vayan y enseñen a los hombres que yo soy real, que existo, que este mundo no existe por casualidad, no este universo tampoco, ni todo lo que existe, nada existe por casualidad. Entonces Dios nos da un mandamiento y en ese mandamiento nos dice, vayan y enseñen a los demás lo que yo les digo. Esa enseñanza que da Dios se transforma en una doctrina. ¿Por qué? Porque no puede ser una enseñanza móvil, adaptativa, es decir, que yo la adapto. ¿Qué enseñó Dios? A ver, pongamos la santidad. Bueno, pero Dios sabe, por ejemplo, que yo no me aguanto mucho la tentación. Porque seguramente Dios dio ese tema de la santidad, de no acostarse con hombres o con mujeres, según obviamente sea mujer o hombre, pero para casos normales. Yo soy una persona, no soy normal porque yo sufrí en la niñez, porque yo ya tuve experiencias previas, entonces Dios va a entenderme. Yo sé que es la santidad, pero bueno, la santidad es tratar de hacer las cosas bien, y yo hago las cosas bien en todo, solo que en esto nomás Dios me va a entender. Dios es amor, Dios me ama, y Dios no va a querer que yo sufra. Y Dios sabe que mi realidad es diferente porque yo me prostituí desde niña, porque yo desde joven tuve experiencia, porque consumí tal cosa, pornografía, etcétera. Dios me va a entender. Entonces cada uno iría adaptando el pensamiento de Dios a su propia realidad. Por lo cual Dios da enseñanzas rígidas. Esas enseñanzas son enseñanzas doctrinales que no hace falta a veces entenderlas al 100%. Por eso vienen de la palabra dogma, es algo que es inamovible. O lo tomás o lo dejás. Es así de fácil. Lo tomás o lo dejás. A vos te gusta acostarte con mujeres y pensás que mientras haya amor y ellas no sean engañadas y ellas también estén contentas con vos, está bien, listo, haz lo que quieras. Pero no pretendas entrar y decir que esa es la enseñanza de Dios. Porque lo de Dios es rígido, es inamovible. ¿Hay algunas concesiones en la Biblia? Sí. Casos específicos, situaciones específicas, tocante a un bien superior para el hombre, pero han sido pequeños cambios, pequeñas tolerancias de Dios. Nunca Dios diciendo hoy la luna es redonda y mañana no, la luna es cuadrada. Hoy el agua moja y mañana decir no, el agua ya no moja más. Nunca enseñanzas tan cambiantes y tan rotundas, a no ser que haya un cambio en el plan de Dios, como puede ser la ley, la salvación, esos cambios que son cambios muy grandes, y todo lo que se tolere en función de eso, o sea, los pequeños cambios que Dios haga son en función de un cambio de una época diferente, con un plan diferente. Pero mientras el plan no cambie, la doctrina y la enseñanza no hay forma de que cambie. Vamos a la Biblia directamente, vamos a ver si avanzamos un poquito rápido, pero la introducción fue, creo, necesaria. ¿Qué es la doctrina de Dios? ¿Cómo se refleja? Por supuesto, la doctrina de Dios y todas las enseñanzas de Dios están repartidas en la Biblia, en temas, algunos más importantes y otros menos importantes, algunos que fueron fundamentales para siempre, otros que fueron fundamentales para una época como la ley o la gracia y demás. En definitiva, los hombres de Dios sabemos cuáles son los temas importantes
porque la Biblia lo revela, no porque a nosotros se nos dé la gana decir este tema es más importante que este. El amor, por ejemplo, es más importante que guardar el día de reposo. Jesús mismo lo mostró. Los discípulos tenían hambre y dijo Dios, no se hizo el día de reposo para que el hombre sea esclavo. Se hizo el día de reposo para que el hombre tenga un alivio, por lo cual si tienen hambre hay que dejarlos comer aun cuando sea el día de reposo. Ejemplos así hay muchos en la Escritura. Entonces la doctrina de Dios es un conjunto de muchas enseñanzas que hacen al pensamiento de Dios sobre diferentes temas, sobre familia, matrimonio, sobre el ayudar al prójimo, el materialismo, el prosperar, la liberación, el adorar, la oración, la lectura de la palabra, el conocimiento, el congregarse, y así podemos continuar muchas más. Vamos a la Biblia directamente. Mateo 22:31 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que fue dicho lo que fue dicho por Dios? Cuando dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Esto nos muestra que la doctrina es enseñanza. Es enseñanza. Esto es lo que estaba haciendo Jesús, enseñarle a la gente cuál era la voluntad de Dios referente a estos temas. Si Dios era un Dios de vivos, de muertos, si había resurrección o no. La gente se admiraba de la enseñanza porque se admiraban de que reflejaba exactamente lo que Dios pensaba. Entonces, doctrina es enseñanza del pensamiento de Dios. Esto está en Mateo 22:31. Vamos a Marcos 4:2. Les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: hoy he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, la enseñanza, otra vez, Marcos 4:2 dice que la doctrina es enseñanza. ¿De qué? De la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para la humanidad. La gente se maravillaba porque entendían cuál era la voluntad de Dios a través de la doctrina, a través de la enseñanza de esos temas. Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mucho más claro, es una enseñanza, pero no de lo que la persona se le da la gana o le viene a la mente, sino de Dios. Hasta Jesús lo dijo, Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. ¿Para qué sirve la doctrina? Obviamente para aprender la verdad. Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Dice, yo escribo estos proverbios para que aprendan sabiduría y doctrina. ¿Cuál doctrina? La voluntad de Dios. Isaías 29:24, los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina, aprenderán la verdad. Los que andan parlancheando por ahí, los que son charlatanes, cuando conozcan la verdad, hay que darles la verdad a través de la doctrina, de la palabra de Dios. Y tendrán inteligencia. ¿Qué dice la Escritura? Hay que tener cuidado con lo que te enseñan o con lo que vos aprendés buscando por ahí. Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús le está diciendo aquí a los discípulos, tengan mucho cuidado de la enseñanza, tengan mucho cuidado de lo que aprenden, porque se les va a mezclar con lo que Dios les quiere enseñar y se les va a contaminar y no van a ser ni buenos cristianos en absoluto ni mundanos, van a quedar en la mitad, como religiosos hipócritas, como religiosos herejes. ¿Por qué? Porque han aprendido doctrinas equivocadas y sus prácticas son equivocadas. Entonces el Señor dijo, tengan cuidado. La sana doctrina te da autoridad espiritual. Hay gente que dice, yo quiero que se me sujeten los demonios, quiero tener autoridad como siervo de Dios. Bueno, tenés que aprender doctrina. Y la doctrina es el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios está reflejado en su palabra. Dice Mateo 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, las palabras de Jesús reflejaban la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que tiene autoridad. Mi palabra no tiene autoridad. En tanto yo cite textos bíblicos, cite enseñanzas de la palabra, voy a tener autoridad. Cuando se me ocurra inventar argumentos,
en un café o entre una comida, simplemente van a ser mis argumentos y no van a tener autoridad en lo más mínimo, y Dios no va a respaldar pensamientos humanos. Dios respalda solo su palabra, su doctrina. Entonces, dice la Escritura que hay que tener cuidado porque hay gente que te va a poner mandamientos humanos y te los va a hacer creer que es la voluntad de Dios y como que es palabra de Dios. Dice Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, aquí está lo que te dicen: agarrar una jarrita, el aceite, ponerle en la puerta, cuidado de no tocar al ungido y todas estas pavadas que estos herejes y caraduras te lo enseñan como si fuese palabra de Dios. Y el único texto que encuentran es cuando David persiguió a Saúl y dijo: no lo voy a matar. En este caso no se habla de matar a nadie. Y dice: no, pero vos me estás criticando. Es que David también lo criticó a Saúl, ¿eh? Además dice la Escritura que lo criticó en 2 oportunidades. Le dijo: vos me querés, salís a perseguir como si fuese un perro. ¿Quién le hablaba así a un rey? Lo único que no hizo es no matarlo, pero nadie habla de matar. Lo que pasa es que estos quieren inmunidad para hacer todo lo que se les da la gana y poniendo palabras de ellos como si fuese palabra de Dios. Entonces le dicen a la gente: no quebrantes esto porque es palabra de Dios. Y dice: no hay que tocar a un siervo de Dios. Primero, ellos no son siervos de Dios, porque aquel que te quiere meter su propia palabra y pensamiento como palabra de Dios es un cara duro, un hereje, un apóstata, un hijo del diablo, y no merece el más mínimo respeto de nadie. No digo que vayas a insultarlo, a pegarle, no, que lo confrontes duramente con la palabra. A eso me refiero, lo aclaro por las dudas. Que alguien piense otra cosa. Entonces, dice que van a poner sus mandamientos como doctrina, dice Mateo 15:9. ¿Qué más? Dice la Escritura que nosotros tenemos que buscar a Dios de verdad. Y si lo buscamos de verdad, de corazón limpio, tarde o temprano, nosotros vamos a reconocer la sana doctrina. Porque es como cuando alguien dice: tengo ganas de comer algo, y no sabe qué comer. Come algo dulce, no es lo que quiero. Y alguien le dice: te invito un postre que había hecho, y come, no me llenó, es como que todavía. Y de repente alguien le invita a una comida y dice: yo tenía ganas de comer esto. O al revés, a veces la gente tiene ganas de comer algo dulce, o su organismo le pide algo. O uno siente que biológicamente o necesita azúcar o algo salado. Bueno, vos le das al dulce al que necesita salado y no le podés llenar de caramelos y sigue insatisfecho. O al revés, salado a aquel que quiere comer algo dulce y todavía sigue insatisfecho. Entonces, si vos buscás a Dios de verdad, de corazón, y si decís: Señor, guíame hacia la verdad, tarde o temprano la sana doctrina, cuando la escuches, va a ser suave a tu paladar y hermoso a tu alma y a tu corazón. Dice la Escritura, Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor. Es decir, si vos querés hacer la voluntad de Dios de verdad, vas a saber si lo que te estoy hablando, dijo Jesús, es de Dios o no. O si estoy hablando algo que se me ocurrió anoche. Dando a entender, si buscas verdaderamente a Dios, la sana doctrina, cuando llegue a tu corazón, automáticamente te vas a dar cuenta que es. Dice que no solamente hay que aprenderla a la doctrina, una vez que la aprendes, las buenas palabras de Dios, reconocer cuáles son las buenas enseñanzas en diferentes temas, permanecer en ella. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Es decir, perseveraban en la doctrina, en lo que habían aprendido. No es que lo aprendieron un día y después se lo olvidaron. Hay que seguir perseverando y no cambiar, y no variar, y no abandonar. Esto te lleva a la victoria. Esto es lo que te lleva a la victoria. Hay gente que dice: no, pero los demonios van a venir a mi casa y tengo miedo que lo agarren a mi hijo. Esto te lleva a la victoria. Aprender sana doctrina y permanecer en ella. ¿Vos pensás que yo estoy preguntándole cada mañana: Señor, cúbreme, me cubro con tu sangre de los demonios, de los brujos, del vudú, me cubro de la magia blanca, del que me está me está pinchando alfileres? No me interesa lo más mínimo. Yo le desafié a los brujos hace 30 años, que me hagan lo que quieran. Alguien vino y dijo: vi trabajos en el mar y se me hace que le están trabajando a usted. Hemos desafiado a brujos que supuestamente donde compramos tierras para levantar iglesias era campo de brujos. Y ahí estamos. Vos permanecés en la doctrina, atendés lo de Dios, Dios va a atender lo tuyo.
Él va a ser un muro de fuego alrededor de ti. ¿Qué más? Entonces, siempre tenemos que estar atentos. Siempre, dice Dios, con las antenitas así, tratando de captar que alguien no te quiera infiltrar una doctrina mala en tu conocimiento. Romanos 6:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice, ya tenés la sana doctrina de Dios, de la Biblia, sin importar si se llama apóstol, megaapóstol, ungido, un ángel del cielo, lo que sea. Atento, fíjate bien, te dice, porque van a introducirte personas que te van a introducir doctrinas malas, van a meterse doctrinas malas en tu vida, doctrina mala contraria a la que ves aprendido, y que te apartes, dice, que te apartes de esas doctrinas. Cuando uno dice, pero ¿cómo? Yo quiero crecer, la inmadurez espiritual, esto es lo que causa que seas presa fácil. Entonces uno dice, ¿cómo me puedo prevenir? Madurando espiritualmente. El inmaduro es aquel que le dice, ahora porque me miraste mal, le dice el pastor, ahora tu casa, tu familia, tu perro, tu gato, todos maldecidos. Y el que te dice eso es un chanta, un cara dura. Ningún siervo de Dios jamás te va a decir así. Nadie te va a decir así. Si estás mal en la Biblia, con un pensamiento malo, te dice, sentate, amigo, hermano, sentate, abrí la Biblia, vamos a leer juntos. Yo te voy a mostrar los argumentos. Vos le vas a dar los tuyos, él te va a volver a rebatir y vos vas a decir, bueno, a ver, mire pastor, capaz que estoy equivocado, déjeme que estudie, anoto todos los versículos bíblicos, o le pregunto a la otra persona que me está enseñando para que ahora escuche sus argumentos y ahora escuche los argumentos contrarios. Y ore a Dios y vea cuáles son los correctos. Nadie te va a maldecir. El que te maldice, no le tenés que tener miedo, al contrario, gozate, porque la Biblia dice, maldigan ellos, mas bendice tú, Señor. Dice la Escritura entonces, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas de error. Dice que si sos un niño fluctuante, cualquiera viene con, vení, te pego una cachetada porque vas a recibir la unción. Bueno, pégueme dos, por favor. No me pega una extra para mi hijo que está en la casa, así yo le transmito la unción de una cachetada también. Me pegó con el saco y me dio la unción. No me pega otro sacazo más porque mi esposo no pudo venir porque le dolió el pie, para que le valga para él también. Bueno, fíjense lo que pasó cuando Dios le dijo a Moisés que iba a poner bendición que le había puesto en él. Dice que hubo dos que no vinieron y fueron bendecidos aún donde estaban. Entonces la Escritura dice que si sos un niño fluctuante, alguien que no quiere aprender porque quiere ir y que le peguen y que lo bendigan, pero no quiere leer la Biblia, no quiere escuchar estos temas que el pastor repite muchos versículos bíblicos, me está tontando, bueno, no importa. Después los escuchás con paciencia o al menos captar lo que puedas captar. De aquí a 6 meses más escucharás lo mismo que has escuchado hoy y captarás el doble o toda la idea. Dice que no debes ser niño. Bueno, así seguimos con Doctrina Profunda, a ver los amigos que nos comenten si ya estamos bien, si estamos todavía en las diferentes plataformas. Mientras, a ver si Hernán me puede dar el ok para que podamos avanzar. ¿Estamos en las dos plataformas? A ver, que los amigos nos digan, ya estamos bien. Porque sabemos que obviamente hubo un inconveniente técnico y necesitamos poder estar seguros de que estamos otra vez online. Quiero que me comenten a dónde nos quedamos, porque realmente en qué texto bíblico, para que volvamos a retrocedamos lo que haya que retroceder, no importa. Lo importante es que la enseñanza quede completa y se pueda dar una enseñanza para todos, para que todos el día de mañana pueden escuchar esta enseñanza, que es una enseñanza muy importante, no es una enseñanza cualquiera, y a veces no se encuentra, cuando uno quiere aprender doctrina, no se encuentra
estos fundamentos. A ver, Hernán o Mariana, si me ayudás, ¿en qué versículo nos quedamos? ¿Algún amigo que te esté referenciando? Bueno, vamos a ver si alguien que nos escucha, a ver dónde quedó cortado, a ver si todavía no recibimos ningún mensaje que nos indique más o menos dónde quedó. Mientras vamos recordando, ¿te parece el número telefónico donde te puedes comunicar? Es el 011 62 63 0039, donde puedes enviar tu pedido de oración, contarnos tu testimonio o mandarnos algún saludo. Aquellos que hayan estado escuchando y, bueno, tuvimos este inconveniente de internet, si han escuchado el último versículo que se ha dicho, para poder continuar con la enseñanza, pueden mandarnos a través del vivo, de YouTube, de Facebook, o del 011 62 63 0039. Aquí recibimos un mensaje, dice Efesios 4:14. Claro. Bueno, entonces vamos a retomar en Efesios 4:14. Nos habíamos quedado... Yo ya estaba terminando, les digo. No, había avanzado por lo menos unos 5 o 6 versículos bíblicos. Entonces, en Efesios 4:14 nos habla de que la inmadurez espiritual es la que nos expone a esto, a que seamos presa fácil de la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque dice Efesios 4:14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia artimañas de error. Entonces, cuando no alcanzamos a madurar por un poco por desidia o porque nos cuesta, entonces es fácil para ellos introducir todo tipo de falsa enseñanza, es decir, falsa doctrina, pero dice que lo que quieren lo hacen como una artimaña, estratagema, como un plan. Lo hacen deliberadamente, no es que lo hacen inocentemente. Para engañar, dice, y con astucia emplean estas artimañas de error, es decir, el pacto, el repacto, vení a activar el código, vení dejarle plata al profeta, vení llévate el aceite, la sal bendecida, esto, lo otro, todas pavadas y mentiras que te maldicen en lugar de bendecirte. Si vos andás con la salsita y con algún objeto te estás maldiciendo porque Dios jamás le dio al pueblo objetos para que el pueblo sea bendecido o sano. Existen algunos hechos en la Biblia aislados, 1 o 2 en 500 años, imagínense. Y ellos se toman de estos hechos que han sido simbólicos porque Dios quería dar una enseñanza nada más, como la serpiente, la harina o la sal que tiró en la olla y luego en las fuentes de las aguas Eliseo. Imagínense los años que estamos hablando. Pasaron cientos de años entre un hecho y otro, y uno que otro más sueltos por allí. Pero nunca fue una enseñanza ni una doctrina. Los apóstoles sanaban con su sombra. ¿Por qué? Claro, porque ellos tenían el verdadero poder de Dios. Estos chantas y caraduras y charlatanes quieren tener un poder de Dios, pero el poder de Dios les es esquivo, porque Dios no va a respaldarlos en ninguna manera. Entonces, si vos querés que nadie te engañe con falsas doctrinas, tenés que crecer. Y para crecer, tenés que alimentarte de la palabra de Dios. No hay forma de que crezcas de otra manera. La doctrina se trata del pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios está en la palabra. No hay forma de escapar si no estás a merced de cualquiera de todos estos hombres que te van a decir, me tenés que dar 500 pesos, $500, $1000, hoy es martes, bueno, hoy martes vamos a poner la Biblia debajo de la cama, hoy vamos a usar vamos a hacer caer oro del cielo, y todas estas fantasías que lo único que quieren es sacarte dinero y nada más. Entonces, esto es Efesios 4:14. Dice que una vez que encontramos la sana doctrina, nosotros tenemos que estar firmes en ella, no soltarla aun cuando estemos tentados a hacerlo. Los siervos de Dios son tentados a alejarse de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina deja más dinero. La falsa doctrina te trae más gente a la iglesia. La falsa doctrina te hace más héroe, te hace ver mejor ante los demás, ante la comunidad. Dice la Escritura
Segunda de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. No la habéis aprendido así suelta porque a mí me pareció, sino por lo que nosotros les dijimos de la historia de Cristo. Acuérdense, hoy la historia de Cristo está escrita en 4 libros llamados Evangelios, y además por carta. Hoy las cartas están escritas en las cartas paulinas, por lo cual, ¿cómo vas a aprender la doctrina? Por la palabra, por la Biblia, las Escrituras. Y dice que tenés que estar firme. Segunda de Tesalonicenses 2:15, hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿De dónde? De la palabra. Es la forma de estar firme. Solo debemos hablar sana doctrina. La Biblia dice que tus pensamientos particulares te los guardes para tu fuero íntimo. A Dios nada le importa, ni a nadie le importa escuchar si anoche cuando estuviste orando sentiste un grillo en el oído izquierdo y otro grillo en el oído derecho. A nadie le interesa eso. La gente no va a una iglesia para escuchar pensamientos humanos. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice. Es decir, aléjate de las fábulas. Si son experiencias personales, son tuyas, guárdalas para tu vida. Y si las vas a contar, aclara muy pero muy bien que son experiencias nada más, que cada uno va a tener las propias o quizás nunca tenerlas, y que no necesariamente el que tenga una experiencia va a ser más espiritual, y que las experiencias tienen que estar sometidas a confirmación de parte de Dios. No porque anoche me parezca que vi un monstruo en mi pieza, voy a decir que el diablo anduvo en mi pieza. Quizás me pareció, tuve miedo, cualquier cosa puede haber pasado. Entonces tú habla solamente lo que está de acuerdo a la doctrina, dice la Escritura, Tito 2:1. Primera de Timoteo 1:3 dice que cuando detectemos falsa doctrina tenemos que intervenir inmediatamente, no tenemos que ser pasivos. Si vemos a un niño golpeado en la calle, intervenimos. Si alguien quiere robar nuestra motocicleta o nuestra bicicleta o algún objeto, intervenimos. Y dice Dios, ¿y por qué escuchás que hay tanta falsa doctrina y no intervenís? Primera de Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, yo no te mandé para que seas un espectador, no te puse para que veas pasar nomás las cosas. Tenés que intervenir cuando hay falsa doctrina, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, para que intervengas, abras tu boca, pongas el cuerpo, pongas ahí tu integridad, porque te van a querer avergonzar, te van a querer confrontar, te van a decir hereje, Satanás y todas las mentiras que dicen ellos. Si vos estás parado en la palabra y has corroborado que tu enseñanza es correcta y la has contrastado con una, otra y otra enseñanza, y ves que tu enseñanza sigue en pie, no temas y actúa. Actúa, no pasivo nada. Todo el que se opone a la sana doctrina, dice la Escritura, es un pecador terrible, es un Satanás, y va a sufrir el castigo de entrar al terreno de Satanás, y Satanás lo va a golpear como se le da la gana, y él mismo se va a maldecir. Primera de Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Vos fijate a dónde lo ponen a aquel que se opone a la sana doctrina. ¿Junto a quién? Al transgresor, al desobediente, al impío, al pecador, al irreverente, al profano, parricida, matricida, homicida, fornicario, sodomita, secuestrador, mentiroso y perjuro. Ese es el grupo al que pertenece el que se opone a la sana doctrina. Comete un pecado terrible, terrible, porque es como quien quita una señal de tránsito. Está muy penado por la ley quitar señales de tránsito en todos los países del mundo. Vos imaginate que hay una curva cerrada con un precipicio y van dos vivos y sacan la señal. La persona acelera en medio de la noche porque piensa que ahora puede acelerar un poquito, se acabaron las curvas porque no ve ninguna señal. Y sin embargo le aparece una curva cerrada con precipicio y se cae y se muere. Entonces, si vos quitas la sana doctrina de una congregación y te opones, lo que estás haciendo es quitando el cartel señalador
que anuncia que debes doblar para la derecha o para la izquierda, o que tengas cuidado con un puente o con lo que fuere. Dice que como señal de la apostasía en los últimos tiempos, vamos a ver cómo muchos van a querer cambiar la doctrina. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces dice aquí que van a cambiar, esto va a ocurrir en los últimos tiempos, terriblemente las enseñanzas, pero que no va a ser solamente dado por ellos, un invento solo para sacar provecho, como lo hemos visto en otros versículos. En Efesios 4:14, por ejemplo, habla que son estratagemas de hombres con astucia y artimañas de error para sacarte plata, para sacar provecho. En este caso, la Escritura cuenta algo diferente. Dice la Escritura, entonces, que van a escuchar espíritus de demonios. Dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ellos van a creer que les habla el Espíritu Santo, que bajó un ángel, que tuvieron un sueño, que Dios les habló en el oído, que se les presentó una luz, pero dice la Escritura, son señales de que estamos en tiempos peligrosos, porque lo que tenés que escuchar es la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, tiempos, algunos apostatarán de la fe, la abandonarán, la verdadera, ¿no? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice la Escritura que si vos permaneces en la sana doctrina, eso te bendice, te salva, y bendice y salva a otros, y principalmente a tu casa, porque la Biblia promete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Escritura así, Primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vas a ser salvado y vas a ser bendecido y bendecir a los demás. Pero tenés que permanecer en la doctrina. Dice Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. Dice, no te dejes llevar por las doctrinas extrañas y diversas, porque lo que es bueno para tu corazón es a la gracia de Dios, a la bendición de la salvación, afianzarla bien, compactarla con la palabra de Dios, que es la doctrina de Dios, que es el pensamiento de Dios, que es la voluntad de Dios. Dice la Escritura que los que se alejan de la sana doctrina lo hacen para sacar un provecho. Primera de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dice que se alejan a propósito. ¿Para qué? Porque necesitan plata y no quieren trabajar, porque quieren dinero engañándote, no te predican para que vos conozcas a Dios. Dice, toman la piedad como fuente de ganancia. Dice que Dios los priva del entendimiento y los priva, dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Dios no los quiere bendecir. Leen la Biblia y no la van a entender nunca, porque Dios les sacó esa capacidad. Dice la Escritura, y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira, es un delirante. Entonces, en algunos casos está delirando y luego dice la Escritura, y en otros casos directamente Dios lo privó de entendimiento y de verdad, y ahora la sigue torciendo a la sana doctrina, porque toma la piedad como fuente de ganancia, toma la salvación como fuente de ganancia. Esto está en Primera de Timoteo 6:3. Obligatoriamente nosotros tenemos que contender con los que están en falsa doctrina. No hay lugar a dudas. Dios no te dice si querés, no. Tenés que hacerlo. Judas 1:3, amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, ya tenéis la sana doctrina, ahora andáis pelea por la sana doctrina. Contendé, rebatí, mostrá tu enseñanza bíblica para que ellos se vean obligados a leer la Biblia y prevalezca la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Dice que lo que se aleja de la sana doctrina, dice la Escritura, ¿dónde se irá? Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces Dios se va de su vida. Cuando vos te vas de la doctrina, dice que no tenés a Dios. Así de simple. Ya dejen de seguir con la fantasía de Benny Hinn, de todos estos. En el momento que te vas de la sana doctrina, ya no tenés a Dios. No lo tenés. Y si vos decís que lo tenés, entonces segunda de Juan 1:9 miente, por lo cual la palabra de Dios miente. Entonces deberías dedicarte a otra religión, porque el cristianismo tiene como base la Biblia. Y dice, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ya está. Anda en su camino. Está perdido. No tiene a Dios. Si vos les tenés miedo, si no tienen a Dios esta gente. Estos son herejes. Dice la Escritura más. Tenemos que ser tajantes con los que andan en falsa doctrina y ser cuidadosos. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Tenés que ser cuidadoso, tajante, y cuando alguien traiga una falsa doctrina, rebatirlo inmediatamente. Y si persiste y no quiere escuchar la sana doctrina, listo, decirle, vos con tu enseñanza no podés venir a mi casa. Yo estoy aquí enseñándole la verdad y vos me decís que tengo que ir a poner aceitito y estacas en los barrios y mis hijos van a escuchar esas pavadas. Nada de eso es bíblico, por lo cual, mientras tengas esa enseñanza no te voy a poder recibir en mi casa. Así de simple. Segunda de Juan 1:10. Alguno dirá, ¿no me dice cómo Dios me enseña entonces la palabra, la doctrina? Sí, lo dice la Biblia. ¿Cómo Dios nos enseña? Y esto es lo último, muy atentos. Isaías 28:9. ¿Qué dice Isaías 28:9? Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién será entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Alguno dirá, ¿no me lo explica? Claro que te lo voy a explicar. ¿Cómo que no? Tenemos que enseñarle quién es Dios, cómo murió Cristo en la cruz. Ellos dicen, yo no entiendo por qué es tan importante la doctrina. Claro, no vas a entender porque sos un destetado recién. Todavía no estás pudiendo comer carne, esto es alimento sólido. Entonces luego dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí,